quiero compartir con ustedes algo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Varias cosas. Un pastor muy reconocido en el mundo evangélico, Armando Alducín, va a interpretar de forma terriblemente mal un pasaje bíblico. Vamos a reaccionar a este pequeño extracto de video, es un video de TikTok, es un pequeño extracto, perdón, del pastor Armando Alducín. Es triste tener que hacer este tipo de videos, pero lo hago porque me llamó poderosamente la atención. Cómo no solo va a interpretar mal, sino que va a intentar manipular el texto para que diga lo que él quiere decir. Básicamente va a ser una eisegesis, ¿verdad? Me llamó poderosamente la atención porque es un pastor bastante reconocido, por no decir muy reconocido en el mundo evangélico, que haga este tipo de cosas, la verdad que es triste. Mucha gente lo escucha, mucha gente aprende de sus videos, pero yo le quiero compartir algo. Eh, Básicamente va a interpretar Mateo 16, 18, el, obviamente, pasaje en donde se habla que, o se interpreta que, o la Iglesia Católica interpreta que Jesús le otorga el primado a Pedro, nombra a Pedro primer papa y le entrega las llaves del reino, ¿verdad? Y bueno, Armando Alducín va a decir que esto no es así y va a darle otra interpretación, pero quiero que presten atención a cómo va a interpretar ese texto y vamos a analizarlo para ver si Mateo 16, 18 en verdad dice o eh, busca revelar lo que Armando Alducín nos quiere contar. Vamos al video. Es que Jesucristo le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Espérame tantito, si tú ves en el original, le está diciendo sobre esta roca, y esa roca, dice 1 Pedro capítulo 2, el mismo Pedro que es Jesús. Sobre esta roca, o sea, Jesús estaba diciendo, sobre esta roca soy yo, edificaré mi iglesia. Y la historia... Ya está ahí. Ok, bien. Ok, vamos a detallar. De verdad que es triste, de verdad que pero es necesario hacerlo también este tipo de videos, no para criticar, sino para mostrar que esto no es verdad, que lo que está diciendo este hombre no es verdad, no es cierto. Él lo que está diciendo es que en Mateo 16, 18, la roca donde se funda la iglesia es Jesús. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque Pedro, luego en una de sus cartas, va a hablar de una roca, va a hablar de una piedra, y ahí sí va a hacer referencia a Jesús. Entonces él va a decir, Pedro habla en una de sus cartas de una piedra, de una roca, y en ese contexto esa roca es Jesús. Por ende, en Mateo 16, 18, esa roca también es Jesús. Entonces la iglesia es fundada sobre la roca que es Jesús, no Pedro. ¿Se entiende? Para ir más o menos aclarando el panorama, ¿no? Ok, vamos a ver si esto es así. Y para esto los invito a compartir pantalla, como ya estamos acostumbrados. ¿Para qué? Y para ver si esto es así. Vamos a escritura, vamos a textos. Me voy a hacer un poquito chiquitito acá para que ustedes puedan ver. Esta es la carta de Primera de Pedro, capítulo 2. La primera carta de Pedro. En el capítulo 2, Pedro va a hablar de una piedra, de una roca. A partir del versículo 6 dice, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. La piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular, una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar. Bueno, en este contexto en donde Pedro menciona a una roca como piedra angular,
se está refiriendo a Cristo, porque Cristo es eso, es la piedra angular. La piedra angular que se pone en el terreno donde se va a edificar toda una construcción, ¿sí? En este contexto sí, es cierto, es acertado creer que esta roca es Cristo. ¿Por qué? Porque es la piedra angular. Yo pongo en Sion la piedra angular escogida, preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. La piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular. Es Cristo esta piedra. Lo que hace Armando Alducín es, como acá, esta piedra es Cristo, la piedra que aparece en Mateo 16, 18 es Cristo también. Él dice esta interpretación, afirma esto. Lo que yo los invito a ustedes en este pequeño video, en este modesto canal Testigos de la Fe, por cierto, suscríbanse, compartan el video, es ver si es la misma palabra que se utiliza en este contexto, en esta carta, igual a la misma palabra que se utiliza para piedra en Mateo 16, 18. Los invito a compartir pantalla para ver en el griego interlineal si efectivamente es la misma palabra. Acá estamos en el griego, pero estamos en otro pasaje. Antes de Mateo, vamos a ir a la primera carta de Pedro, en el versículo 2, desde el capítulo 2, perdón, desde el versículo 6. Acá está el versículo, ¿no? La principal piedra del ángulo. Vamos a ver en estos que son las palabras griegas originales, vamos a ver qué palabra utiliza acá Pedro para la palabra piedra. Acá está piedra, ¿la ven? La palabra piedra. ¿Se ve, no? A ver, sí, se ve, creo que se ve. Bueno, si no, díganmelo ahí en los comentarios. Para videos futuros lo tengo en cuenta. Pero creo que se ve. Piedra. La palabra piedra tiene el código 3037 y es la palabra litsos. En este contexto, donde se hace referencia a que la piedra es Cristo, la palabra que aparece es la palabra litsos. Bien, ok, bárbaro. Vamos a ver en el versículo 7. En el versículo 7 también aparece la palabra piedra. Como la piedra, ¿cuál rechazaron los constructores? Bueno, la palabra piedra aparece acá de vuelta. Vamos a ver si es la misma palabra, 3037. Litsos. Piedra. Piedra angular. Acá es litsos la palabra. Siempre que se refiere a Jesús como piedra angular, la palabra griega que se utiliza es litsos. Bien. Ahora vamos a ver si la misma palabra para piedra en Mateo 16, 18 es la palabra litsos. Porque si no es la palabra litsos, no se refiere a la misma piedra. ¿Se entiende? Bien, vamos a Mateo 16, versículo 18. Y acá tenemos el corazón de la controversia. Acá está la palabra. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Acá no aparece la palabra piedra, sino que aparece la palabra roca. Entonces, de entrada vemos que no es lo mismo. Acá Jesús está diciendo, voy a edificar mi iglesia sobre una roca. ¿Cuál es la roca? Vamos a ver acá, está haciendo Pedro, y sobre esta... Epa, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Cambia el código de la palabra. Masa rocosa. Petra. La palabra que se utiliza es la palabra petra. Ya deja de ser litsos para referirse a piedra y se refiere a una petra, a una piedra más grande, a una masa de roca, lo dice acá.
Literalmente es una masa de roca a la que se refiere en este pasaje bíblico. Recuerden, en el anterior que vimos de la primera carta de Pedro, la palabra que se utiliza para piedra angular, que es Cristo, es lidsos. Pero en este contexto, en donde Jesús está fundando su iglesia sobre una roca, la palabra es Petra. La palabra es Petra. ¿Y cómo le decían, cómo le decían no? ¿Cuál es la palabra utilizada para Pedro? Pedro es Petros. Literalmente, pedazo de roca. ¿Se dan cuenta? Hasta acá creo que me parece que fue un poco claro. Si no, déjenme saber en los comentarios y voy mejorando. Pero creo que está muy claro. En un contexto en donde se refiere a Jesús, la palabra piedra angular va a ser litsos. En un contexto donde Jesús funda su iglesia en Pedro, la palabra deja de ser litsos, por eso no se refiere a Jesús, sino a Petros, a Pedro. ¿Se entiende? Primera parte. Esa es la primera parte. Acá quedó Armando Alducín refutado. ¿Sí? Está cometiendo un error. Vamos a volver a nuestro video original para que lo sigamos analizando. Creo que volvimos. Sí. Sí. Bien. Voy a hacer un poquito más grande para que se me vea. Creo que ahí se me ve bien. Ahí está. Bueno, ya no toqueteo más porque si no, todo esto se desbarata y hacemos un lío bárbaro. Vamos a seguir escuchando a el pastor Armando Alducín. Vamos a ir un poquito más para atrás para que se vea el contexto. Esta roca, y esa roca, dice 1 Pedro capítulo 2, el mismo Pedro que es Jesús. Sobre esta roca, o sea, Jesús estaba diciendo, sobre esta roca soy yo, edificaré mi iglesia. Y la historia nos lo corrobora, porque los primeros 300 años después de que se muere Cristo, los primeros 300 años del cristianismo, ¿quién fue el primer papa? Por el amor de Dios. Ya no quiero decir Virgen de los Remedios. Ya me criticaron. ¿Quién fue el primer papa? No hubo papas en 350 años. Constantino fue el último emperador romano que nombró al primer pontífice, que significa el constructor o el puente. Bueno, antes de seguir y que meta a nuestro buen amigo Constantino, dice que la historia lo corrobora, que en 350 años de historia no hubo papas. No hubo papas. ¿Tendrá razón Armando Alducín? La historia corrobora su información. Armando Alducín dice que él está muy seguro de que en 350 años no hubo papas. ¿Qué hace su buen amigo Gonza siempre? Los invita a qué? Exacto, a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla, porque esto siempre va a ser muy didáctico, va a ser muy didáctico, va a ser muy así, va a ser muy ida y vuelta. Voy a hacer súper chiquito. Y acá tenemos a nuestro amigazo San Ireneo de Lyon, San Ireneo de Lyon, como decimos los que no sabemos pronunciar, San Ireneo de Lyon. Bueno, fue un obispo de lo que hoy es Francia, ¿verdad? Vivió desde el año 130 hasta el 202. Unos 72 años vivió Ireneo. Obviamente este es un padre apostólico, es decir, tuvo contacto directo con Policarpo, quien a su vez tuvo contacto directo
con San Juan, el apóstol de Jesús. San Ireneo creció escuchando a Policarpo, que a su vez Policarpo había crecido escuchando a San Juan. No es ningún pichi. Estamos hablando de una voz autorizada que, recuerden, vivió principios del siglo II, 130 al 202. ¿Ok? Bien. San Ireneo, en su libro Adversus Hereses, que mal la pronunciación, por favor, contra las herejías, va a dar una lista actualizada de los papas hasta finales del siglo II. ¿Cómo? Pero si recién escuchamos a Armando Alducín decir que no hubo papas por 350 años, que el primero que nombró un papa fue Constantino. ¿Por qué acá Ireneo dice que va a dar una lista autorizada de los papas hasta finales del siglo II? Sigamos leyendo a Ireneo. Dice, entonces, los bienaventurados apóstoles, acá entra Pedro y todos los apóstoles, fundaron la iglesia, habiendo fundado y edificado la iglesia, encomendaron a Lino el oficio del episcopado. De este Lino, Pablo hace mención en las epístolas a Timoteo. Segundo papa, luego de Pedro, Lino. Remember, recuerden, segundo papa, después de Pedro, Lino. A él le sucedió Anacleto. Luego a Clemente se le asignó el obispado. Y más abajo va a decir, sigue, va a decir a este Clemente, acá abajo, se está viendo bien, ¿no? Sí, se deja ver bien. Perfecto. A este Clemente le sucedió Evaristus o Evaristo. Alejandro siguió a Evaristo. Luego, el sexto desde los apóstoles fue nombrado Sixto. Después de él, Teléforo. Luego, Higinio. Luego de él, Pío. Y luego de él, Aniceto. Y luego de él, Eleuterio. ¿Qué está haciendo Ireneo? Ireneo, ¿qué estás diciendo? Si según Armando Alducín no hubo papas por 350 años. Recién Constantino va a fundar la Iglesia Católica, va a nombrar al primer papa. ¿Qué es esta lista que está dando Ireneo acá? Ireneo, estás confundiendo a la gente, porque estás dando una lista de supuestos papas, pero yo le creo a Armando Alducín en el 2023. No te tengo que creer a vos que viviste en el año 170, siglo I, perdón, siglo II, comienzos del siglo III. Pero ¿qué había dicho? Vamos a volver muy rápidamente, vamos a volver. ¿Qué había dicho nuestro amigo Armando Alducín? Vamos a ver qué dice. Por el amor de Dios. Ya no quiero decir Virgen de los Remedios. Ya me criticaron. ¿Quién fue el primer papa? No hubo papas en 350 años. Constantino fue el último emperador romano que nombró al primer pontífice, que significa el constructor o el puente entre el cielo y la tierra. ¿Se dan cuenta por qué hay que hacer este tipo de videos? Porque seguramente me van a criticar, ¿eh? Es fija esta. Seguramente me van a criticar. Pero ¿se dan cuenta por qué hay que hacer este tipo de videos? Porque esta gente está enseñando mal. Esta gente quiere manipular a las personas. Porque estás dando información falsa. Y cuando vos das información falsa, hay que decirlo. Hay que decirlo. Entonces, es preocupante
que diga a viva voz que no hubo papas por 350 años, que el primero que fundó o nombró un papa fue Constantino, cuando Constantino nació en el año 272. Ireneo está dando una lista de papas que sucedieron a Pedro, y Ireneo nace en el año 130. Constantino nace en el 272. No hubo papas por 350 años. Sigamos escuchando. Entonces, el Imperio Romano duró la cantidad más 200, 300, 400 años políticamente, y el Imperio Romano llega un momento en que Constantino muere, absorbe el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Pasaron 350 años y un emperador romano es el primero que nombra a alguien para que el imperio político se dé la voltereta y el Imperio Romano continúe como la Biblia lo profetizó, ya no políticamente, sino religiosamente, gobernando a los hombres. ¿Alguien entendió algo? ¡Qué hermosa ensalada! Pero esto ocurre cuando evidentemente algo te está diciendo adentro tuyo que estás dando información falsa. Quiero creer que lo ha hecho por ignorancia y no por malicia, ¿no? Gobernando a los hombres. Si realmente Pedro fue el primer papa, ¿quién fue el segundo? Por el amor de Dios, en 350 años no hubo papado. Y esto te lo dice la historia, ni siquiera tienes que venir a la... Es que Jesucristo le dijo a Pedro. Y eso te lo dice la historia. Dice, ¿quién fue el segundo papa? Eso te lo dice la historia. No hubo papas en 350 años. Te lo dice la historia, ni siquiera hace falta no sé qué dice. Se ve que no ha leído a Ireneo, nuestro amigo Armando Alducín. Ireneo te dice cuál fue el segundo papa. Te lo dice acá, mirá. Te lo voy a marcar. Por ahí le llega este video. Con todo respeto se lo digo, ¿eh? Yo no soy nadie para compararme con el pastor Armando Alducín, quien goza de una popularidad gigantesca. De los bienaventurados apóstoles, dice Ireneo, habiendo fundado y edificado la iglesia, encomendaron a Lino el oficio del episcopado. Después de Pedro viene Lino. Este Lino justamente lo menciona Pablo en las epístolas que le envía Pablo a Timoteo. Después viene Anacleto, después viene Clemente, y acá dice, a este Clemente le sucedió Evaristo. Vamos a marcar todo esto acá. A este Clemente sucedió Evaristo, Alejandro siguió a Evaristo, luego Sexto de los Apóstoles fue nombrado Sixto, después de él Teléforo, que fue gloriosamente martirizado, luego Higinio, después de él Pío, luego después de él Aniceto, habiendo sucedido Sotero a Aniceto, luego vino Eleuterio, y luego sigue la larga lista, que acá se corta porque, claro, Ireneo no vio a todos los papas del mundo, creo que habrá llegado hasta Eleuterio. Acá tenemos la fuente, chequeen la fuente, los padres antinicenos, es decir, los padres antes del concilio de Nicea. Y acá tenemos a el autor de esta obra, San Ireneo, Armando Alducín. La historia te refuta, la historia dice que estás dando información errónea, la historia dice que hubo papas. Un discípulo de los apóstoles, San Ireneo de León, ha establecido una lista. Nada más que agregar. En realidad sí hay algo más que agregar. ¿Qué se puede esperar de una persona que lamentablemente cae en errores graves, como por ejemplo este? Como por dar un ejemplo. Según Armando Alducín,
la segunda venida de Cristo será en el año 2028. Luego, Armando Alducín, creo, no, de esto no estoy muy seguro, pero me parece que luego salió a pedir disculpas porque no tendría que haber dicho lo que dijo. Pero Armando Alducín, el mismo que dice que la historia corrobora que no hubo papas por 350 años, es el mismo que afirmó que la segunda venida de Cristo será en el 2028. Nada, nada más que decir. Creo que esto es suficiente. Nada, este tipo de videos hay que hacerlos de vez en cuando, porque cuando la información es demasiado eh, falsa y se quiere manipular a la gente de esta manera y se quiere mentir a la gente de esta manera y encima se menciona la historia como fuente y la historia realmente te refuta, ya quedamos medio mal, ¿no?